Yo soy Lucía Turco, de Fundación Científica del Sur. Gracias por estar. Les vamos a pedir si por favor nos podemos silenciar todos para que la doctora Mónica Danef nos hable un ratito y después ya continuamos con la doctora Juliana Lostra. Muy bien, buenas tardes. Contenta con esta nueva forma de encuentro y gracias a la tecnología, a Fundación Científica del Sur, a los médicos del equipo de pediatría y a todos ustedes que nos están siguiendo en este Zoom, podemos compartir esta reunión. La posibilidad hoy de que personas de la excelencia de Juliana Lostra nos puedan brindar su experiencia con COVID es un gran regalo. Sabemos que este virus, desde el momento que llegó a Latinoamérica, en febrero del 2020 a Brasil, nos tiene a todos en vilo, y cada uno estará haciendo su propia experiencia durante este tiempo. Yo creo que tenemos que seguir atentos y aprendiendo continuamente. Este equipo de pediatría de Fundación Científica del Sur se encuentra a disposición de todos los profesionales. Acá dejamos un mail de contacto y quiero que sepan que estamos a disposición de todos ustedes para los mails que nos quieran mandar. Durante la charla de Juliana vamos a tener un chat abierto y si se generan preguntas vamos a ver si las podemos resolver. Si se demora el tiempo queda el mail abierto. Hoy comenzamos con Juli Lostra. Como ustedes sabrán, Juli Lostra es médica de planta del Hospital Garrahan, y bueno, está divino porque ha tenido una experiencia que la podrá volcar en esta reunión, así que gustosos las escuchamos, y al finalizar estamos nuevamente en contacto. Gracias. Juli, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar un poco de los hallazgos de tomografía de tórax en pacientes pediátricos con COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto de ARN que pertenece a la familia beta-coronavirus, comparte el mismo género con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y con el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. A diferencia de estos, tiene una tasa de infectividad más alta y de letalidad más baja, por lo cual la propagación de este virus es más amplia. Infecta a humanos, predominantemente a la población adulta. Los niños y los adultos jóvenes no están exentos de la infección y pueden aumentar aún más las tasas de transmisión en la comunidad. Se transmite más frecuentemente por gotitas respiratorias, especialmente en habitaciones cerradas y mal ventiladas. Este es un esquema donde podemos ver el día 8 de diciembre del año 2019 comenzaron a aparecer algunos casos de una enfermedad respiratoria aguda nueva en Wuhan, en China, que posteriormente se determinó de que se trataba de este virus SARS-CoV-2. El día 3 de marzo del año 2020 apareció el primer caso confirmado en la Argentina, y el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el brote como pandemia global. En forma muy resumida, vamos a hablar algo de la fisiopatología. Este virus se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en muchos órganos. En el caso del pulmón, estos receptores se encuentran en el endotelio vascular, que se ubica a nivel del intersticio, y en ese lugar se produce la interacción con el endotelio, produciendo una inflamación aguda y también la presencia de microtrombos. Por eso es que la afectación o lo que aparece primero a nivel pulmonar en los pacientes con COVID es la afectación del intersticio pulmonar. También, si la afectación se produce en otros órganos, lo que vamos a ver es el daño multiorgánico.
En pediatría afecta a niños de todas las edades. Los pacientes pediátricos tienen más probabilidades de tener un curso más leve de la enfermedad o de ser portadores asintomáticos en comparación con los adultos. Esto un poco está explicado probablemente a una respuesta inmune inmadura de los niños, o también a inmadurez de los receptores de esta enzima convertidora de angiotensina en los pacientes pediátricos, con lo cual el virus no encuentra esos receptores para unirse y afecta en menor medida a los niños. Otra de las explicaciones que se dan en los diversos artículos es que los niños tienen mucha inmunidad a infecciones virales, ya que las han padecido repetidamente durante muchos inviernos. Entonces esto tal vez los protegería algo más que a los adultos de infectarse con este virus. La fiebre y la tos son las molestias más frecuentes en los niños sintomáticos. Menos frecuentemente se presentan con dolor de garganta, rinorrea, mialgias, diarreas y vómitos, aunque estos últimos dos síntomas los hemos visto muy frecuentemente en los niños pequeños. Este es un esquema, un mapa mundial actual de cómo está a la última semana la infección en el mundo, donde el color azul más oscuro son las zonas de mayor afectación. En Argentina se alcanzó a los 5.155.000 casos aproximadamente. Y les quería contar un dato del hospital donde yo trabajo, en el cual desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy hubo alrededor de 990 pacientes con COVID internados que consultaron al hospital y que se diagnosticó COVID. Fueron muchísimos más. Pero los pacientes sin patología preexistente o sin factores predisponentes eran derivados a otros centros, y en el hospital quedaban internados los pacientes con patología preexistente. La mayoría de ellos eran pacientes oncológicos, o algunos también con otros factores de riesgo. El gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2 es la PCR con transcriptasa inversa, utilizando muestras faríngeas, nasofaríngeas. Tiene una excelente especificidad, cercana al 100%, y una sensibilidad que varía entre el 42 y el 83%. La tomografía de tórax nos permite evaluar la gravedad y la extensión de la enfermedad, detectar complicaciones, evaluar la eficacia del tratamiento, descartar diagnósticos alternativos. ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar una tomografía de tórax en pacientes COVID en pediatría? Las indicaciones serían pacientes con síntomas graves o con mala evolución, pacientes con patología preexistente con síntomas respiratorios. En el contexto agudo también está indicada una angio-TC de tórax para excluir un tromboembolismo pulmonar en un paciente con síntomas sugestivos, por esto que explicamos en la fisiopatología rápidamente, que puede aparecer presencia de trombos. Hay que tener en cuenta que no hay que realizarla de manera rutinaria para realizar el diagnóstico, y tampoco de manera rutinaria para el seguimiento, ya que la persistencia de hallazgos pulmonares no implica necesariamente una infección en curso, ya que los hallazgos en tomografía suelen tardar más tiempo en desaparecer que los síntomas, por lo cual hay que evaluar el paciente clínicamente. Otro dato a tener en cuenta, y que es muy importante, es la exposición a la radiación, ya que estamos hablando de niños, la exposición también a COVID-19 al personal de radiología, y la contaminación de las salas de imágenes. Les quería mostrar esto que nosotros utilizamos mucho en pediatría, que es un consenso que se realizó en Estados Unidos en la conferencia de Alara de 2001, que siempre tenemos en cuenta que hay que realizar una tomografía solamente cuando el beneficio médico sea claro,
hay que utilizar la menor cantidad de dosis de radiación posible en relación al tamaño del niño y que nos permita un diagnóstico adecuado. Hay que disminuir al máximo posible el kilovoltaje y el miliamperaje del estudio. Solo hay que radiar el área indicada. Hay que evitar scan múltiples. En pediatría nosotros no usamos los scans sin y con contraste cuando estamos realizando una tomografía, aprovecho esto para comentárselos, sino que si la indicación del estudio es con contraste, lo hacemos directamente con contraste, porque el estudio sin contraste no nos va a brindar una información adicional, y de esta manera estamos irradiando menos al paciente. También hay que tener en cuenta utilizar modalidades diagnósticas alternativas cuando sea posible, como son la ecografía o la resonancia magnética, que no tienen radiación. Pero en muchos casos el gold estándar para el diagnóstico de muchas patologías es la tomografía y hay que usarla. Bueno, es interesante, me gustó mucho basarme el resto de la charla en este artículo que se presentó en el mes de abril de 2020, en el cual 6 expertos radiólogos torácicos pediátricos de todo el mundo, perteneciente a distintas sociedades de radiología pediátrica, se juntaron para realizar un consenso para describir las manifestaciones de imágenes de COVID-19 en la población pediátrica, para confeccionar informes estructurados para poder decir si los hallazgos pueden ser o no compatibles con COVID, y para realizar recomendaciones para la utilización de radiografías de tórax y tomografía computada en pacientes con COVID-19. En cuanto a las manifestaciones de imágenes de COVID-19 en pediatría, las voy a ir nombrando y después voy a ir describiendo brevemente cada una de ellas para que puedan aprender a reconocerlas en una tomografía de tórax. Ellas son el patrón en vidrio esmerilado, consolidación alveolar, signo del halo, engrosamiento peribronquial, ingurgitación vascular, engrosamientos septales, crazy paving, y por último derrame pleural, cavitación, nodulillos tipo árbol en brote y linfadenopatías. Estas últimas son raras de encontrar en el COVID-19. El primero que describimos fue el patrón en vidrio esmerilado. Este patrón lo que nos muestra es un aumento de la densidad pulmonar que no borra los márgenes bronquiales y las estructuras vasculares. Acá tenemos un esquema de lo que es el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional del pulmón, donde podemos ver que en este caso tiene una forma hexagonal, donde las paredes constituyen los septos del lobulillo. A través de ella transcurren linfáticos y vénulas. En el centro del lobulillo vamos a tener la arteriola, que es esto rojo que vemos, y el bronquiolo. Y alrededor van a estar ubicados los acinos. Este es un esquema de cómo se ve el vidrio esmerilado. Como pueden ver, es una tenue opacidad que no borra los márgenes del lobulillo, sino que se siguen viendo, y tampoco borra la arteriola central y el bronquiolo, sino es una tenue opacidad. Lo podemos ver en estos pacientes. Las 3 imágenes de arriba son de un paciente con COVID, era un paciente sano, que venía ambulatorio, que al día 9 comenzó con fiebre y con desmejora de los síntomas, y por eso se hizo este estudio. Podemos ver, acá vemos la imagen ampliada, esta área de mayor densidad, pero como no sé si logran ver ustedes, que se sigue viendo la forma del lobulillo, todos esos hexágonos. Esto es un patrón en vidrio esmerilado. Este era otro paciente, que era un paciente con leucemia, con diagnóstico de COVID, que tenía fiebre persistente, que no mejoraba. Entonces también se hizo esta tomografía, donde podemos ver lo mismo. Acá vemos en los lóbulos inferiores, segmentos posteriores de lóbulos inferiores, que la zona periférica es la más afectada por el COVID. Ya lo vamos a describir cuando
describamos cuáles son los hallazgos típicos. Acá vemos una imagen ampliada donde vemos cómo se ve todo el contorno del lobulillo. Otro es el signo del halo, que es una zona circular de atenuación en vidrio esmerilado que rodea a un nódulo o masa pulmonar. Acá tenemos varios ejemplos. Vemos imágenes, en este caso pseudonodular, con un halo alrededor de menor densidad que constituye el halo en vidrio esmerilado. Estos son todos cortes axiales de tomografía computada. Aquí vemos otra, pseudonodular. Acá sobre el lóbulo superior izquierdo se ve una imagen nodulillar con un halo en vidrio esmerilado. Estas son las imágenes ampliadas para que puedan verlas mejor. El otro signo es el signo del halo invertido, o signo del atolón, que constituyen una opacidad focal redondeada en vidrio esmerilado que está rodeada por un área de consolidación anular más o menos completa. O sea, sería al revés de esto. En el centro, como vemos en esta imagen, hay áreas de vidrio esmerilado y alrededor un área de consolidación más o menos formada. Otro signo característico, sobre todo en pediatría, a diferencia del adulto, es la ingurgitación vascular, o engorgement, que consiste en la hipertrofia de los vasos pulmonares subsegmentarios, que están aumentados de calibre, mayor a 3 milímetros, y particularmente lo podemos encontrar en áreas con deterioro intersticial más pronunciado. Como podemos ver en estas imágenes, este es un corte axial de tomografía y este es un corte coronal de tomografía, donde vemos el área de mayor vascular, que corresponde a un área de patrón en vidrio esmerilado, y en el centro vemos algunas imágenes hiperdensas, que son vasos, que si comparan con el resto del pulmón que podemos ver, que se ven chiquititos, puntiformes, los vasos a este nivel se ven de mayor calibre. Es más evidente en este corte coronal donde los vasos están alargados, que se ven de mayor calibre, a diferencia del resto del pulmón. Está descrito este hallazgo en la periferia del pulmón porque aparentemente afecta mayormente a los vasos más distales. Acá tenemos una imagen ampliada de lo que estuvimos describiendo. Otro hallazgo es la consolidación o condensación pulmonar, que se caracteriza por un aumento de la atenuación pulmonar asociado a un borramiento del contorno de los vasos adyacentes. Como podemos ver en el esquema, acá del lado derecho tenemos el patrón en vidrio esmerilado que describimos hace un ratito, y el patrón de la consolidación nos va a borrar el vaso, solo nos va a dejar permeable el bronquio, que vamos a poder ver, y si tuviéramos uno al lado del otro, podemos apreciar que también borra el contorno, la periferia, entonces se ve una única imagen, únicamente con los bronquios aireados en su interior, y este es el signo del broncograma aéreo que siempre está presente. Este es otro paciente con COVID-19 que tenía un compromiso neumónico, donde podemos ver el área de consolidación, que no deja ver el lobulillo, es una opacidad total, y vemos el bronquio que está aireado, permeable, introduciéndose en la consolidación. En estas imágenes también. Como pueden ver, son bilaterales las afecciones, que eso es característico de COVID. El engrosamiento septal y peribronquial es otro de los hallazgos. Volvemos al esquema del lobulillo. Los septos eran periféricos, rodeando al lobulillo, y cuando están engrosados, uno los puede ver perfectamente, como vemos en este corte axial de tomografía. Fíjense cómo se marca el lobulillo. Están gruesos los septos, y en el centro vemos la arteriola que se ve perfectamente, y el bronquiolo también se puede ver. El engrosamiento septal puede deberse a presencia de líquido en los septos, edema pulmonar, o también a infiltrado celular. Otro hallazgo característico es el engrosamiento peribroncovascular. En estas imágenes inferiores vemos un engrosamiento de los septos, se los agrando para que lo puedan ver más. Esto es característico de COVID. El engrosamiento septal subpleural periférico es característico de COVID. Y en estas imágenes de la derecha podemos ver el engrosamiento peribronquial,
imágenes agrandadas se puede apreciar mejor. Bueno, ahora tenemos dos patrones que ya vimos y conocemos, el patrón en vidrio esmerilado y el engrosamiento de los septos interlobulillares. Cuando se combinan ambos patrones, estamos ante la presencia de lo que se llama patrón Crazy Baby. Este patrón nos indica un compromiso más avanzado. Podemos verlo en esta imagen de la derecha, donde se ven los septos todos engrosados y el compromiso en vidrio esmerilado, que deja ver los septos engrosados. Este hallazgo es característico en la proteinosis alveolar, como es este ejemplo de aquí, pero también lo encontramos como hallazgo en COVID, como es este paciente que tenía COVID y tenía LLA, y podemos ver que se ve el engrosamiento de los septos y también se ve el patrón en vidrio esmerilado en su interior. El patrón en árbol en brote es muy poco característico de COVID, pero en algunos casos también puede encontrarse. Se produce por la impactación de líquido moco o pus en los bronquiolos centrolobulillares dilatados e indica enfermedad de la vía aérea pequeña. Como podemos ver, lo que se encuentran son múltiples imágenes nodulillares que siempre están en relación a un vaso. Acá vemos en la imagen ampliada, vemos el vaso y los nodulillos todos alrededor, el vaso y los nodulillos alrededor. Por eso se dice que es patrón en árbol en brote. Es como si fuera el vaso, el tronco del árbol y los nodulillos todos alrededor. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones en la edad pediátrica? Podemos decir que los hallazgos en TC de tórax de niños suelen ser normales o hallazgos leves. Los hallazgos típicos consisten en patrón en vidrio esmerilado periférico o subpleural bilateral, o opacidades de tipo consolidación con un halo en vidrio esmerilado circundante. Este hallazgo está informado en hasta un 50% de los casos. Y que también es importante decir que los lóbulos inferiores se ven afectados con mayor frecuencia. Otro dato importante a tener en cuenta es que están descritas 3 fases de evolución. Lo primero que aparece, que es un signo temprano de afectación, es el signo del halo, que describimos recientemente. Cuando la enfermedad progresa, aparece el vidrio esmerilado, y finalmente esto se convierte ya en áreas de consolidación, con la fase de la enfermedad ya desarrollada. Otro dato importante es que el engrosamiento peribronquial y la inflamación a lo largo de la broncovascular, o sea, el engrosamiento vascular que describimos recientemente, se observan con mayor frecuencia en la población pediátrica. Los hallazgos típicos de COVID que se utilizaron para confeccionar los informes estructurados, nosotros en realidad preferimos no llamarlo informe estructurado y no realizar un informe estructurado, sino que lo que hacemos es hacer una evaluación estructurada de todos los hallazgos a describir, y preferimos utilizar el término en el informe de si es una infección viral o de aspecto viral, o si hay presencia de neumonía o no hay presencia de neumonía, porque decir que son hallazgos compatibles con COVID, nosotros estamos atendiendo niños, detrás de ellos están sus padres que tienen mucha ansiedad con esta enfermedad y sabiendo que su hijo está infectado con ello, entonces preferimos ser cuidadosos en el informe y no poner la palabra compatible con COVID. Sí hacer una evaluación estructurada y describir las imágenes que vemos. Los hallazgos típicos entonces son áreas de opacidad o consolidación bilateral de distribución periférica o subpleural, opacidad en vidrio esmerilado bilateral periférica o consolidación en el lóbulo inferior, y tener en cuenta, como dijimos recién, el signo del halo, que es un hallazgo temprano. En estas imágenes, que son todas cortes axiales de tomografía, podemos ver nuevamente un área de patrón en vidrio esmerilado, otra área de patrón en vidrio esmerilado con un vaso engrosado llegando a la misma. En este caso vemos
una imagen nodulillar con signo del halo alrededor. En este caso es un signo del halo inverso, donde vemos un área de menor densidad y un área que se está consolidando periférica con mayor densidad. En este caso ya es una imagen de vidrio esmerilado que ya está tendiendo a consolidar. Fíjense que casi no se ven los contornos y el interior del lobulillo. En este caso vemos engrosamientos septales bastante marcados, y en este caso otro patrón en vidrio esmerilado. Este es un paciente que vimos en el hospital con COVID, donde podemos ver las áreas de pseudonodulares con halo en vidrio esmerilado, dispersas, bilaterales, en ambos pulmones, y en este caso también vemos un área de engrosamientos septales y patrón en vidrio esmerilado y consolidación bilateral con broncograma aéreo. Los hallazgos indeterminados para diagnóstico de COVID son la presencia de vidrio esmerilado o consolidación solamente unilateral, aunque sea periférica o también puede ser central, engrosamiento peribronquial bilateral u opacidades peribronquiales, opacidades en vidrio esmerilado o consolidación multifocal o difusa sin distribución específica, sino al azar, o también el patrón en crazy fade. Acá vemos los hallazgos que describimos, las imágenes nodulillares con halo unilaterales, acá un área unilateral de una imagen que ya está tendiendo a consolidar, y acá el patrón en crazy fade. Y los hallazgos atípicos de COVID son la cavitación pulmonar, derrame pleural, nódulos pequeños con aspecto de árbol en brote, consolidación lobar y presencia de linfadenopatías. Acá vemos el patrón característico que describimos en árbol en brote. Acá vemos más imágenes de árbol en brote. Aquí vemos una imagen cavitada. Aquí vemos la presencia de moco o pus dentro del bronquio, y aquí vemos la presencia de una consolidación unilateral. Las imágenes de TC de tórax de la infección por COVID deben diferenciarse de otras neumonías como las víricas bacterianas por micoplasma o por clamidia. Hay ciertos hallazgos en la tomografía de tórax que nos pueden ayudar a orientarnos si se trata de una u otra patología, como son, por ejemplo, el SARS y el MERS, que bueno, actualmente nadie los va a pensar porque no estamos en un brote de los mismos, pero bueno, tenían imágenes de vidrio esmerilado unifocales y menos extensas que las visualizadas en COVID, y los signos del halo y del halo invertido eran atípicos. El adenovirus presenta imágenes con mayor densidad, más consolidación y menos lesiones subpleurales. El virus sincitial y parainfluenza tiene una distribución generalmente a lo largo del árbol traqueobronquial con una pared bronquial engrosada. El virus influenza produce cambios en forma parcheada en el parénquima pulmonar. Y las neumonías bacterianas por micoplasma o por clamidia producen lesiones de mayor densidad que el resto, que los descriptos en el COVID, y además la distribución puede ser en cualquiera de los lóbulos y no bilateral y a predominio de los lóbulos inferiores, como son los hallazgos típicos del COVID. Resumiendo, podemos decir que la tomografía no está indicada como una herramienta de detección para pacientes sintomáticos o asintomáticos con sospecha de infección por COVID-19. Que la tomografía no está indicada para un paciente que presenta síntomas clínicos leves a menos que tenga factores de riesgo de progresión de la enfermedad o empeoramiento de los síntomas. Que las imágenes iniciales con radiografías sin patología previa pueden ser apropiadas en pacientes con síntomas clínicos de leves a moderados, y se puede considerar la tomografía de tórax en pacientes con enfermedad preexistente y síntomas respiratorios. Finalmente, como conclusión, se puede decir que la enfermedad por COVID-19 en niños es principalmente asintomática o de curso leve. La tomografía de tórax es una excelente técnica para estudiar la patología pulmonar en la edad pediátrica,
Los hallazgos más característicos en TC de tórax son opacidades en vidrio esmerilado subpleurales y consolidaciones con halo circundante predominantemente en ambos lóbulos inferiores. Que la progresión a consolidación se asocia con progresión de enfermedad y con mala evolución, y que es importante utilizar protocolos pediátricos con baja dosis y en baja radiación. Como dijimos, todas estas patologías comparten hallazgos en tomografía computada, por lo cual, si bien existen hallazgos típicos de COVID, las características de la tomografía no son específicas. Y si la prueba de PCR es negativa, porque puede haber un alto porcentaje de falsos negativos, debe considerarse también el contexto clínico del paciente y el contexto epidemiológico en el momento del diagnóstico, y en algunos casos puede requerirse pruebas adicionales de laboratorio, como un estudio virológico ampliado para corroborar el diagnóstico. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Juli, muchísimas gracias, fuiste sumamente clara, nos encantó. Está abierto el chat, si alguien quiere hacer preguntas, y si no, nos comunicamos por mail. Yo quería hacer referencia también a un trabajo que apareció en el Pediatric Radiology, donde trabajó gente de La Plata, y Ana Risi, que se encuentra en estos momentos escuchando la clase, que bueno, está bueno, así que a los que lo soliciten vamos a poder pasar el link para que lo lean. Y creo que Juli fue muy clara y nos pudo transmitir excelente su experiencia. También di información de ese artículo, que fue uno de los en los que basé la charla, sí, por supuesto. Sí. Así que bueno, tenemos el orgullo de haber participado en Argentina con nuestra experiencia. Estoy leyendo el chat, a ver si, bueno, muchas felicitaciones, así que todos creo que quedaron contentos y ha sido sumamente clara, Juli. Bueno, me alegro. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos la generosidad de la doctora y habernos transmitido toda su experiencia, que es grande, es importante, y creo que a su vez cada uno de nosotros, con pasos pequeñitos, está haciendo la suya propia en el campo que le toca trabajar. Bueno, la gente de Fundación Científica del Sur, los pediatras, quedamos a disposición de todos ustedes, y la semana que viene nos estaremos encontrando con la doctora Weller, que nos va a hablar de ginecología, y posteriormente el doctor Celdeiro, al revés, de patología escrotal, Weller, y Celdeiro de ginecología. Bueno, chicos, un gusto y gracias por haber compartido con nosotros esta charla. Muchas gracias. Gracias, Juli. Gracias, Caro. Juli. Gracias, chicos. Gracias, Moni. Bueno. Gracias a todos.